Padre, te bendecimos, Señor. Solo tú eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Solo tú eres digno, Señor, ante quien podamos inclinar nuestras vidas y rendir nuestras vidas. Qué gran verdad, tú eres el único que ha perdonado y sigues perdonando nuestros pecados, Señor. Tú siempre estás dándonos nuevas oportunidades. Tú siempre estás ahí para cuidarnos, para sostenernos, para levantarnos cuando caemos, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no celebrar tu victoria en nuestras vidas? ¿Cómo no celebrarte, Señor, en nuestros corazones como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Rey? Recibe toda la gloria, Dios, en esta tarde. Recibe toda la alabanza, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, Dios. Hoy queremos una vez más reconocer cuán grande, cuán maravilloso, cuán poderoso, cuán bueno, cuán misericordioso es nuestro Dios. Gracias, Señor, porque nuestra vida sin ti, Dios, hoy sería una vida totalmente frustrada y distinta. Pero desde el día que vos llegaste a nuestros corazones, Señor, nuestra vida ha cambiado y ha cambiado para bien. Y por eso te adoramos y te bendecimos. Háblanos a través de tu palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, pueda llegar a la profundidad de nuestros corazones, Señor, a través de tu verdad. Que no sea este predicador hablando, sino que sea tu misma voz, Señor, hablando a cada vida, a cada corazón, a cada necesidad. Y yo te doy gracias, Señor, porque sé que esa palabra va a producir una transformación en cada corazón. Y por eso, Señor, por fe y con alegría la recibimos para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios, amén. Puede tomar su asiento, su lugar. Qué lindo tiempo, qué linda presencia del Señor. Qué lindo verles a todos ustedes, a los que nos visitan. Bienvenidos a la casa de Dios. Quiero agradecer primeramente a todos aquellos que han hecho posible el encuentro que tuvimos muy especial del mes de la amistad, ¿no? La cena especial que tuvimos sobre la amistad y la verdad pasamos bárbaro. Disfrutamos mucho su presencia de cada uno, disfrutamos de la hermandad, de la comunión. Así que gracias, muy rico todo lo que trajeron. Así estamos un poquito de más de kilos. Y también agradecer a todos los que han preparado con mucho amor este presente, este regalo para mi cumpleaños. Así que gracias de todo corazón. Los bendigo a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a hablar hoy un poquito acerca del profeta Ageo. Si tiene su Biblia y quiere buscar el profeta Ageo. Ageo es uno de los 12 profetas menores de la Biblia. Y son profetas menores porque el contenido del escrito es muy breve. En la Biblia hay profetas mayores y hay profetas menores. Los profetas mayores son Jeremías, Ezequiel, son libros largos, Isaías, pero los profetas menores son aquellos que han escrito poco contenido en sus cartas, pero el hecho de que sea poco no significa que no sean importantes y que no sea palabra de Dios, amén. Entonces Ageo es uno de los profetas que Dios usó fuertemente en un periodo del pueblo de Israel, que fue después de haber salido del exilio bajo el cautiverio de Babilonia. El pueblo de Israel tuvo 3 grandes momentos. El momento cuando había sido liberado de Egipto y había llegado a la tierra prometida y Dios los había bendecido. Ese fue un gran momento y Dios utilizó profetas, se conocen como los profetas antes del exilio, ¿sí? Para hablar al pueblo, indicar al pueblo para que el pueblo no se pierda a causa del pecado. Una de las cosas de las tendencias del pueblo de Israel y una de las tendencias de todo ser humano es que siempre caemos de alguna manera o nos inclinamos a cometer pecado, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y el pueblo de Israel, aunque había sido bendecido y había sido liberado de Egipto, todavía, aún en medio de esa liberación, todavía seguía estando inclinado a hacer lo malo. Entonces Dios levantaba profetas para decirle al pueblo cuando se equivocaba, para hacerle capacitar al pueblo y hacerle entender que si seguían por el camino del pecado les iba a ir mal en la vida. Pero si ellos se arrepentían a Dios y se volvían a Dios, Dios los iba a bendecir. Lo mismo ocurre hoy, Dios nos habla de la misma manera. Si usted y yo vivimos una vida de pecado, nos va a ir mal en la vida. La paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la destrucción. El pecado destruye las vidas, corrompe los corazones, destruye la familia. Pero si nos volvemos a Dios y caminamos con Dios, la bendición de Dios nos alcanza y la bendición de Dios nos enriquece. Otro momento del pueblo de Israel fue cuando
a causa de su rebeldía fue llevado al exilio. Hubieron dos reinos grandes, los babilónicos a través de Nabucodonosor llevaron al pueblo de Israel durante 70 años y los tuvieron en cautiverio. En ese momento de cautiverio Dios también levantó a profetas, y hablamos de Jeremías un tiempo atrás, donde el Señor quería animar a su pueblo a volverse a Él para que Dios lo pudiera liberar del cautiverio, de la esclavitud, ¿sí? De la esclavitud. 70 años el reino de Judá estuvo esclavo de los babilónicos. Y después están los profetas post-exilio, los profetas que hablan al pueblo de Israel después de que salen del exilio, de la esclavitud, ¿sí? Hay tres periodos, antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Ageo fue un profeta que Dios utilizó después del exilio, cuando el pueblo de Israel comenzó a tener la oportunidad de volver a Jerusalén. Ellos estaban en Babilonia, Nabucodonosor los había llevado, durante 70 años estuvieron en cautiverio, estuvieron esclavos. Después los babilónicos son conquistados por los persas, ¿sí? Y en el contexto del gobierno de los persas, ahí es donde aparece este libro de Ageo. Aparece el profeta Ageo hablando por medio de Dios a su pueblo, que ya había salido del exilio, que había salido de Babilonia, y que ahora estaban retornando hacia su país, hacia su lugar, hacia Jerusalén, ¿sí? Entonces quiero hablarles un poquito de esto, porque me parece muy interesante algunas enseñanzas que tenemos acá para descubrir juntos. Así que vamos al libro de Ageo capítulo 1. Usted lo tiene ahí. Ageo capítulo 1, entonces, recuerden, estamos hablando en el tiempo del post-exilio, cuando fue liberado Israel de los babilónicos. Dice, en el año segundo del rey Darío, persa, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta, ¿qué profeta? Ageo. A Zorobabel, quien era el gobernador, el líder, sí, en ese momento, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, vino palabra de Dios a Ageo, y a través de Ageo a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, la casa de Dios, el templo, está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Segundo año del rey Darío. Permítame explicarle brevemente qué estaba pasando acá. Que es lo que nos pasa muchas veces en la vida de cada uno de nosotros y de muchas personas. El pueblo de Israel, cuando estaba libre, cuando había salido de la esclavitud de Egipto, en vez de vivir una vida acorde a la voluntad de Dios
y ajustarse a los preceptos de la palabra de Dios, fue un pueblo que comenzó a vivir libertinamente. ¿Se entiende el concepto libertinamente, no? Comenzó a vivir en libertinaje, comenzó a querer vivir a la voluntad de cada uno de ellos. Comenzó a hacer negocios con pueblos paganos, comenzó a tener diferentes prácticas ocultistas, comenzó a caer en diferentes formas de pecado. Con el tiempo ese pecado trajo consecuencias negativas, consecuencias que fueron destructivas para el pueblo, y una de las consecuencias fue que el pueblo fue llevado esclavo a Babilonia. Una de las consecuencias. En medio del dolor y de la esclavitud, de la desesperación de estar en una tierra extraña, bajo el gobierno y el dominio de otro imperio, el pueblo de Israel hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Comenzamos a acordarnos de Dios y a clamar a Dios para que Dios nos ayude en medio del problema. Cuando la gente está en problema, cuando la gente está en dificultad, cuando la gente está pasando por situaciones difíciles de la vida, se acuerda de Dios y comienza a buscar a Dios porque de alguna manera se da cuenta de que solo Dios puede ayudarlos frente a esa necesidad. Pero muchas veces, mientras el pueblo está bien, mientras el pueblo está libre, mientras el pueblo está fuera de la esclavitud, el pueblo vive como quiere vivir, hace como quiere hacer y practica cosas que saben que a Dios no le agrada, pero no les importa. La mayoría de nosotros hemos llegado a Cristo en un momento difícil de la vida. Si tuviéramos que dar testimonio hoy nosotros, la mayoría de nosotros nos pararíamos y dijimos, yo llegué a Cristo y busqué a Dios porque me di cuenta que necesitaba de Él frente a este problema. Estaba enfermo, no tenía trabajo, mi matrimonio se estaba acabando, tenía problemas con mis hijos, y miles de problemas que tenemos. Y en momentos de dificultad nos acordamos de que Dios puede ayudarnos. Así estaba el pueblo de Israel en Babilonia, clamando día y noche a Dios. Señor, sácanos de la esclavitud, líbranos de estos babilónicos. Señor, queremos volver a nuestra tierra, queremos volver a casa, queremos volver a nuestro lugar. Y un día, como Dios hizo con nosotros, el Señor escuchó la voz del pueblo, porque Dios escucha nuestras oraciones. No comparte muchas veces lo que hacemos, o cómo vivimos, o las cosas que practicamos, pero Dios es bueno y misericordioso, y a pesar de eso, Dios escucha nuestro clamor. Y un día escuchó el clamor del pueblo. Durante 70 años estuvieron esclavos, y después de 70 años Dios los oyó, y a través del rey Darío, un persa, le dio la oportunidad de comenzar a volver a su patria. 3 grupos comenzaron a salir de Babilonia y comenzaron a volver a Jerusalén. Así que yo me imagino el pueblo estaba feliz de volver a su casa, de volver a estar todos en familia, de volver a su tierra natal, de poder volver a su lugar de origen. Después de haber estado 70 años esclavos, cautivos, ahora eran libres otra vez y podían ser libres en su lugar de nacimiento, en su lugar de origen, en su tierra natal. Mire, yo he salido pocas veces del país. He tenido la oportunidad de viajar por algunos lados y uno extraña su tierra. Uno extraña a la Argentina. Cuando estamos acá criticamos y renegamos un poco del país, pero cuando uno está fuera del país, está en otra cultura, en otro contexto, uno dice, qué lindo es Argentina, qué lindo es mi patria, quiero volver ahí, la forma, la costumbre, cómo hablamos, qué comemos, todo eso es genial. Imagínense 70 años de cautiverio. Qué felicidad tenía este pueblo de volver ahora otra vez a su casa, a su lugar. Cuando estos volvieron, toda Jerusalén estaba destruida y lo que estaba destruido gravemente era el templo de Jerusalén. El templo que había construido Salomón. El templo de Jerusalén representaba para la nación judía la presencia misma de Dios. El templo de Jerusalén era ese lugar donde Dios había decidido habitar. Y por medio de ese lugar, de ese templo, Dios hacía de esta nación una nación diferente con respecto al resto de las naciones del mundo. Cuando estos volvieron a su punto de origen, a su casa, cometieron el mismo error que habían cometido antes cuando salieron de Egipto. En vez de velar por los intereses de Dios, volvieron a velar por sus propios intereses personales. Y ahí es donde Dios le manda el mensaje a Ageo, y Ageo comienza a decirle, ustedes volvieron de 70 años de esclavitud, el Señor los escuchó, los liberó,
y en vez de priorizar las cosas de Dios, están priorizando sus propias cosas. ¿Y qué cosas priorizaban en aquel momento este pueblo judío? Sus propias casas. Dice que comenzaron a reconstruir sus hogares, a reconstruir el lugar donde iban a vivir, a reconstruir aquellas cosas que a ellos les hacía bien como personas, pero se habían olvidado de reconstruir lo más importante, reconstruir el templo de Dios. Se habían olvidado de volver su mirada a Dios y mantener esa mirada en Dios, reconociendo de que hoy estaban otra vez en su tierra, gracias a que Dios escuchó su clamor y Dios lo liberó. En vez de ser un pueblo agradecido y de poder enfocarse en Dios, comenzaron a enfocarse en sus propios intereses. Mire, es interesante, a todos nos pasa lo mismo. Cuando estamos mal, buscamos a Dios, lloramos, vamos a la iglesia, hacemos todo, pero cuando Dios nos bendice, Dios nos liberta, volvemos otra vez a la vida normal y nos olvidamos de Dios y nos volvemos a enfocar en nuestros propios intereses personales. Alguien ha llamado esto el evangelio de la aspirina. Cuando te duele la cabeza, te tomas la aspirinita, se te va el dolor de cabeza y después volvés a vivir de manera normal. ¿Sabe? Mucha gente vive así. Usan a Dios para recibir de Dios el favor, el milagro que necesitan en ese momento. Y una vez que lo tienen, nuevamente se vuelven a olvidar de Dios. Hasta que vuelven a caer en un problema, van a buscar a Dios, Dios en su misericordia los bendice y después se vuelven a apartar de Dios. No sé si usted conoce gente así. Pero la mayoría de las personas, incluyendo los cristianos, tenemos esa tendencia. Dios, mientras lo necesite, lo busco. Pero cuando ya se resolvió el problema, cuando yo tuve el trabajo, cuando ya fui sano, cuando ya tuve el auto, cuando ya tuve la casa, ahora comienzo otra vez a enfocarme en mí y a desenfocarme de Dios. Comienzo a pensar en mis intereses, en mis placeres, en mis deleites y comienzo a dejar otra vez a Dios de lado. En medio de esa situación, Dios comienza a reprender al pueblo a través del profeta Ageo. Entonces yo llamé esta predicación, lo llamé y puse una imagen ahí, como el sonambulismo espiritual. ¿Saben lo que son los sonámbulos? Los sonámbulos se levantan dormidos. ¿Qué es el sonambulismo? ¿Alguien ha sido sonámbulo acá? ¿Nadie tuvo esa experiencia? ¿Vos has sido? Ajá. Mi hermano era sonámbulo. Son los que están dormidos, pero hacen cosas como que estuvieran despiertos. Se levantan por ahí, caminan medio así, y se te paran en la cama o van a la ladera. Hacen cosas como que estuvieran despiertos, pero en realidad están dormidos. El sonambulismo es un trastorno del sueño. No se sabe bien qué lo produce. Dicen los médicos que puede ser algo hereditario, por ahí. Y hay algunas recomendaciones de esta situación, porque esto sucede cuando los niños son pequeños. Generalmente hasta los 13, 15 años puede padecer uno sonambulismo. Después ya, cuando uno va creciendo, se va perdiendo esta tendencia. No significa que todos los niños van a ser sonámbulos, ¿no? Pero hay muchos que son sonámbulos. Mi hermano se levantaba a la madrugada, así, y se iba a la cama nuestra, y por ahí hablaba y te gritaba, y él estaba con los ojos cerrados y estaba así, y hacía ruido, y después se da vuelta, y se volvía y se acostaba en su cama. Un julepe nos pegamos, una locura. Un día se despertó gritando que estaba ciego, que estaba sordo, que no podía hablar, y toda la casa alterada. Éramos 5 hermanos, mi viejo, todo un lío increíble, y él estaba así. Y vos lo dejabas un rato, era un rato nomás, lo dejaba y solo iba a su cama. No sé cómo hacía porque no veía, estaba con los ojos cerrados. Iba a su cama, se sentaba, se acostaba y como si nada. El otro día le preguntaba, ¿te acordás algo de lo que hiciste? Ni idea. Pero la verdad que nos arruinó la noche a todos. Todos quedamos ahí asustados, expectantes, ¿no? Esto pasa, el sonambulismo. Y hay mucha gente que padece lo que yo llamo el sonambulismo espiritual. Están despiertos a muchas cosas de la vida. Van a trabajar, cocinan, manejan, atienden su familia, pero espiritualmente están dormidos. Son sonámbulos espirituales. Uno los ve y están como haciendo cosas de despiertos, pero espiritualmente están dormidos. Están dormidos concerniente a las cosas de Dios, están dormidos concerniente a los intereses de Dios. Y anoté algunas características de qué es un sonámbulo espiritual. Un sonámbulo espiritual. Mire, un sonámbulo espiritual
son aquellas personas que no pueden ver lo que Dios está haciendo. No pueden ver lo que Dios está haciendo. El pueblo de Israel no podía darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Ellos se salieron de la esclavitud y fueron rápidamente a reconstruir su lugar porque querían tener una hermosa casa, porque querían habitar bien, porque querían volver a tener su espacio, pero habían descuidado lo que Dios había hecho y lo que estaba haciendo en medio del pueblo. Se habían olvidado de Dios, rápidamente se olvidaron de Dios. Se acordaron cuando estaban mal, cuando estaban bien se olvidaron de Dios. Un sonámbulo espiritual no puede ver lo que Dios está haciendo, no puede escuchar la voz de Dios. Un sonámbulo no puede escuchar que Dios le está hablando, lo que Dios le está diciendo. Por eso Dios levantó al profeta y el profeta se para en medio del pueblo y exhorta al gobernador y exhorta al sumo sacerdote y exhorta a todo el pueblo y les dice, escuchen la voz de Dios. Ahora el pueblo estaba despierto, la gente estaba construyendo, la gente estaba en sus asuntos, la gente estaba interesada, pero no estaban escuchando lo que Dios estaba hablando. Un sonámbulo espiritual no ve lo que Dios está haciendo, no escucha la voz de Dios, lo que Dios está hablando. Un sonámbulo espiritual no está siendo consciente de lo que Dios está requiriendo de él o de ella en ese momento. ¿Qué era lo que Dios estaba esperando del pueblo? Que el pueblo primero reconstruya el templo, que el pueblo primero reconstruya la adoración, la vida espiritual de la nación, que el pueblo primeramente vuelva a los sacrificios al Señor, que el pueblo primeramente vuelva a darle el primer lugar a Dios en su vida, como nación, como familia. ¿Qué era lo que Dios estaba requiriendo de ellos? Que dejen de pensar en ellos mismos para comenzar a pensar en Dios, porque haber pensado en ellos los llevó al cautiverio durante 70 años. Y Dios le dijo, no está mal que hagan sus casas, pero comiencen por lo que va primero, y lo primero es reconstruir mi templo. Y una vez que el templo esté reconstruido, y una vez que la presencia de Dios vuelva a descender, y una vez que todo el culto a Dios vuelva a funcionar, ahora sí, vayan y hagan sus cosas. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33? Pasaje de memoria, ya lo tenemos que aprender. ¿Se acuerdan Mateo 6, 33? ¿Alguien de memoria? Examen de Biblia, Nuevo Testamento. Busca primeramente. ¿Qué cosa? Eso es lo que Dios estaba diciéndole al pueblo. Hijos míos, pueblos míos, los saqué de Egipto, los saqué de Babilonia. Los escuché en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del cautiverio, los escuché y los liberé otra vez. Necesito que escuchen mi voz y me busquen primeramente a mí. Y el pueblo estaba sonámbulo. No los escuchaba, no escuchaba lo que Dios quería, no escuchaba lo que Dios le estaba diciendo. Un sonámbulo espiritual es aquella persona que es sensibilidad ni intereses por los asuntos. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez eso. Hay señales que Dios te manda en la vida, que te está diciendo, mirá, presta atención a consejos para salir del sonambulismo espiritual. Número 1, en el versículo 5, Dios le dice, sembré mucho y recogéis poco. En el versículo 5, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Reflexionad sobre cómo estás haciendo las cosas. 4 veces le menciona el versículo, miren, el versículo 5, versículo 7, en el capítulo 2, versículo 15 y 18, 4 veces el Señor dice, meditad bien en vuestro camino, meditad en vuestros corazones. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están procediendo? ¿Cómo están caminando? Meditar significa pararse a reflexionar, detenerte un poco y mirar lo que estás haciendo, mirar dónde estás caminando, mirar hacia dónde estás yendo. Meditar significa darte un espacio para poder analizar si estás caminando dentro del camino que Dios trazó para tu vida o comenzaste a caminar por un camino que vos mismo trazaste para tu propia vida. 4 veces el Señor dice, mediten en qué están haciendo, mediten en cómo están viviendo, mediten de qué manera están avanzando, mediten en cuáles son sus prioridades, mediten.
para que se puedan dar cuenta de que el camino que eligieron no es el camino que yo escogí para ustedes. Que la prioridad no son sus casas, la prioridad es mi templo. Que la prioridad no son sus intereses personales, la prioridad son mis intereses. 4 veces el Señor los reprende. Versículo 5, meditad. Versículo 7, así ha dicho Jehová, meditad sobre vuestros caminos. En el capítulo 2, versículo 15, ahí al lado. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Versículo 18, meditad pues en vuestro corazón. Mire, cuando en la Biblia se repite una palabra varias veces es porque es importante. A veces los seres humanos somos como burros, en vez de carga, vamos y vamos y vamos y vamos y vamos. Y avanzamos y avanzamos y avanzamos. Pero no nos detenemos a meditar si estamos avanzando a la manera que Dios quiere que avancemos. No nos detenemos a meditar si estamos caminando por el camino que Dios trazó. No estamos meditando si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Avanzamos como el sonámbulo ahí. Seguimos haciendo, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas, pero espiritualmente no estamos atendiendo la voz de Dios. Si el pueblo continuaba de la misma manera, otra vez iban a volver al cautiverio. Otra vez iban a volver estar bajo el imperio de otra potencia. Porque la desobediencia, la rebeldía, el caminar por un camino distinto al que Dios traza, nos conduce a la esclavitud. Como consecuencia de desobediencia al Señor, terminamos siendo esclavos del pecado. Y esa fue la vida de Israel. Si usted lee la Biblia, la vida de Israel fue muy cíclica, ¿no? Por un momento arriba, abajo, por un momento libre, después esclavos. Así siempre fue la vida de Israel. Por eso que Dios levantaba profetas. Así es la vida de muchos creyentes. Por momentos contentos, después tristes. Por momentos en victoria, después en derrota. Por momentos en santidad, después en pecado. Por momentos dentro de la iglesia, después fuera de la iglesia. Por momentos haciendo las cosas que agradan a Dios. Por momentos haciendo las cosas que están en contra de Dios. La vida de muchos cristianos es una vida de tobogán, ¿no? Es una vida, es un vaivén. Van y vienen, van y vienen. ¿Sabe? Y Dios no quiere eso para su pueblo. Por eso que Él lo dio todo por el pueblo. Por eso que Dios nos habla, por eso que Dios nos revela. Pero a veces no nos detenemos a meditar en cómo estamos haciendo las cosas, en cuáles son los valores que están manejando nuestras vidas. A veces no nos ponemos a meditar si realmente estamos cumpliendo lo que dice Mateo 7:33, primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás será añadido, dice el Señor. Pero primeramente es Él. Primeramente era el templo. Primeramente era reconstruir el templo. Segundo consejo que le da, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatir y Josué, hijo de Josadat. Oyó, segundo consejo es escuchar la voz de Dios. Y accionar en consecuencia a lo que escuchás. Porque a veces somos como los hijos caprichosos. Papá y mamá nos dicen lo que tengo que hacer y hacemos otra cosa. No sé si a usted le ha pasado o ha sido siempre un hijo perfecto, ¿no? Papá, mamá te dice estudiar y uno dice, escucha así mamá, así papá y termina haciendo cualquier cosa. No solamente se trata de escuchar lo que Dios dice, sino que se trata de accionar en base a lo que Dios dice. No solamente es prestar atención a lo que leemos en la palabra o los consejos de Dios, sino se trata de obedecer esa palabra y esos consejos de Dios. A veces nos pasa, como decía Santiago, somos oidores olvidadizos. Nos olvidamos. Porque nos comenzamos a llenar de nuestras cosas, de nuestros pensamientos, y comenzamos a creer que nosotros podemos. Y sin darnos cuenta nos olvidamos de lo que Dios nos dijo, de lo que Dios marcó, de lo que Dios ya estableció. Hermanos, usted y yo podemos vivir nuestra vida a nuestra manera, pero tenemos que estar dispuestos a tenernos a las consecuencias de nuestras decisiones. Ahora, si vivimos a la manera de Dios, la manera de Dios nos da garantía de una vida en victoria y en bendición. La manera de Dios nos da garantía de un día entrar a su presencia por la eternidad. La manera de Dios nos da garantía de que Él estará con nosotros y su bendición nos va a alcanzar todo el tiempo. Pero no se trata solo de oír,
sino se trata de accionar en base a lo que estamos oyendo. Y dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, oyó el sumo sacerdote, oyó el pueblo de Israel lo que Dios estaba diciendo. Y si usted sigue leyendo más adelante, ¿sabe cómo termina la historia? Ellos dejaron de construir sus casas y como pueblo todos fueron y comenzaron a construir o reconstruir el templo. Cambiaron de dirección. No solamente escucharon al profeta, sino que hicieron lo que Dios les dijo a través del profeta. Vayan y construyan el templo. Y todo el pueblo, junto con el gobernador y el sumo sacerdote, fueron y construyeron el templo. Y después de reconstruir el templo, volvieron a reconstruir su casa. Y dice la Biblia, si usted lee todo Ageo, que no es muy largo, son pocos capítulos, son dos capítulos, dice que Dios bendijo en gran manera a esta nación. ¿Sabe? Hay mucha gente que oye la voz de Dios. Porque Dios habla, nunca deja de hablar. Pero no actúa en consecuencia de lo que oye. Dios te dice anda para acá y uno va para allá. Dios te dice deja esto y uno sigue haciéndolo. Y el tercer y último consejo, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. El último consejo es déjate despertar espiritualmente por Dios. Tenemos que salir del sonambulismo. Tenemos que salir del sonambulismo espiritual. Deja que Dios te despierte. Deja que el Espíritu de Dios avive el fuego otra vez en tu vida. Deja que Dios vuelva otra vez a encender la pasión en tu corazón por Él y por las cosas de Él. Hay un pasaje muy bonito ahí en 1 Corintios, si me quieren acompañar. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30. Por lo cual, Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto y a nosotros dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Y qué dice al final? Y muchos duermen. La persona que tenés al lado puede ser que esté en sonambulismo espiritual. Está despierta, la ves con los ojos abiertos. Se mueve, se ríe, ¿no? Pero a lo mejor espiritualmente es un sonámbulo. No está escuchando a Dios. No se está dejando despertar por el Espíritu de Dios. No está accionando conforme a la voluntad de Dios. Sino que sus prioridades son las que él o ella pone y dejan a Dios en segundo, tercero o cuarto lugar en sus vidas. Hechos capítulo 20. Versículo 9, Hechos 29, dice, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, dice. ¿Qué dice? Rendido de un sueño profundo. ¿Qué le pasó a este que estaba dormido? Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado, ¿cómo? Muerto. Dormido, en un profundo sueño. ¿Sabe? El sonambulismo espiritual te va a llevar a la muerte espiritual. El no oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios te lleva a la muerte espiritual. El no poner a Dios en primer lugar en tu vida y accionar conforme a los propósitos y a los principios de Dios te lleva a la muerte espiritual. El no detenerte a meditar cómo estás caminando, qué estás haciendo con tu vida, qué decisiones estás tomando, te puede llevar a la muerte espiritual. Seguimos andando, seguimos haciendo, pero a veces espiritualmente somos sonámbulos. Termino con Romanos capítulo 13.
versículo 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Es hora de qué? De levantarnos, decirle al lado, es hora que te despiertes, hermano. Es hora que te levantes. Es hora de que dejes de ser un sonámbulo espiritual. Levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12. La noche está avanzada. ¿Sabe? Cuando dice la noche está diciendo que la venida de Dios está cerca. Y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dicen los médicos que no es aconsejable despertar al sonámbulo. Pero la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 14, levántate, despiértate, tú que duermes y te alumbrar a Cristo. Los médicos pueden decir, no despierten al sonámbulo para que no entre una alteración ahí, o para que no se confundan, o para que no te agreda. Pero Dios nos dice que si estamos sonámbulos espiritualmente, tenemos que despertarnos, tenemos que levantarnos, tenemos que salir de esa situación, de ese estado. Levántate, despiértate. No es tiempo de dormir, no es tiempo de estar adormecido, es tiempo de despertarnos y accionar en el Espíritu. Para que el Espíritu de Dios obre con manera poderosa en nuestras vidas. Eutico se cayó, se durmió y se cayó y se murió. Pero si hubiese estado despierto, hubiese estado escuchando la voz de Dios a través de Pablo y hubiese recibido la bendición de Dios. Pero se durmió. Si vos te dormís, si vos andás sonámbulos en el Espíritu, te vas a perder muchísimas cosas que Dios quiere hacer en tu vida y que Dios quiere darte a tu vida. Hebreos capítulo 13, y vamos a comer la torta, y no se va a derretir. Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido muy pronto. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza. Ninguna persona que está dormida puede ofrecer a Dios nada. Pero la persona que está viva, que está despierta, que está activa, que está en el Espíritu, es una persona que puede agradar y honrar al Señor y puede hacer la voluntad de Dios. Hermanos queridos, no es tiempo del sonambulismo espiritual, es tiempo de despertarnos espiritualmente. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto de mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en el reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 3:15 al 19. ¿Sabe? El pueblo de Israel, por estar dormidos, una generación murió en el desierto. ¿Sabe? No es tiempo de dormirnos ni ser sonámbulos espirituales. Es tiempo de meditar cómo estamos caminando, de escuchar la voz de Dios y dejar que el Espíritu de Dios nos despierte. No volvamos a la esclavitud del pecado. Dios ya te sacó de un montón de lugares. La bendición de Dios ya te llegó de un montón de formas. Ahora Dios lo que está pidiendo es que estemos espiritualmente despiertos, que estemos espiritualmente activos y que estemos espiritualmente haciendo lo que Él dice que hagamos para que su bendición pueda enriquecernos y pueda alcanzarnos. Amén.
Nos ponemos de pie esta tarde. Quiero que le tomes la mano que tenés al lado, por favor, o adelante o atrás. Yo los veo acá y para mí están todos despiertos, en un sentido. Estamos ahí despiertos. Pero ¿cómo está tu espíritu? ¿Cómo estás adentro? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es el camino que estás transitando? Porque si todo eso, lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo, no es conforme al diseño de Dios, déjame decirte que no te espera un futuro prometedor. Y esto no es maldecirnos, esto es advertirnos, como Dios lo ha advertido al pueblo. Si hoy escuchaste la voz de Dios, Hebreos nos recordaba, no endurezcas tu corazón a la voz de Dios. Y si la escuchaste, obedécela. Hacé lo que Dios te dice. Porque si vas a recibir algo bueno en tu vida, eso bueno solamente va a venir de la mano de Dios. Fuera de Dios, no hay nada bueno. Fuera de Dios, no hay nada positivo. Pero en Dios tenemos la posibilidad de apropiarnos de toda su riqueza y de toda su gloria. Mi consejo es meditar en cómo estás caminando. Escucha lo que Dios te está diciendo y acciona en consecuencia a esa voz. Y deja que el Espíritu de Dios te despierte. Te despierte. Porque si seguís dormido, te va a pasar lo de Utico. Vas a caer y vas a morir. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque una vez más sentimos que vos nos amás. Una vez más sentimos que nos estás dando una nueva oportunidad de reflexionar, de pensar, de analizar. Yo debo reconocer en mi vida que muchos años he sido un sonámbulo espiritual. Estaba dormido, estaba apagado. Aunque sabía que tenía que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no era mi prioridad, no era mi mayor interés en la vida. Y si hoy pudiera hablar de mi experiencia, podría decir cuántas consecuencias malas viví y experimenté a causa de estar dormido espiritualmente, de ser un sonámbulo espiritual. Aquí hay un pueblo, Señor. Yo no conozco su estado espiritual, pero yo sé que tu Espíritu Santo puede ver a la profundidad del corazón de cada uno de nosotros. No queremos que nos pase lo de Utico, Señor, que nos dormimos y nos morimos. No queremos que nos pase lo del pueblo de Israel, Señor, que terminó 70 años cautivo por desobediencia, por no oír tu voz, por hacer lo que a vos no te agradaba. Yo quiero orar por esta iglesia hermosa, Señor, por cada familia aquí representada. Para que el hálito de vida, Señor, el aliento de tu Espíritu Santo pueda traer vida a cada corazón, a cada espíritu, Señor, en este lugar. Para que en el nombre de Jesús, Señor, se comience a despertar los corazones hambrientos de tu presencia, sedientos de tu presencia. Anhelando, Señor, no solamente escuchar tu voz, sino obedecer a tu voz. Siendo capaces de poder meditar en cómo estamos caminando, qué estamos haciendo con la vida que nos has dado, qué decisiones estamos tomando, qué camino estamos caminando. Para que en esa meditación podamos ver, Señor, si hay que corregir la senda de nuestros pies para caminar en el camino adecuado y correcto que tú has trazado. Danos la humildad y el valor, Señor, de reconocer que muchas veces nos equivocamos.
que podamos enderezar nuestro caminar, Señor, como decía David. Padre, mira si hay camino torcido en mí, si hay camino de perversidad, y endereza mi senda, Señor, para no tropezar, para no volver a caer, para no volver a fracasar, para no volver a perder. Señor, así como hiciste aquel día con Zorobabel y con Josué el sacerdote, yo oro para que tú despiertes el espíritu de cada uno de nosotros, que despiertes el espíritu de tu iglesia, Señor, para que comencemos a vivir y a honrar verdaderamente, Señor, tu palabra, cuando nos dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Trae un avivamiento a tu iglesia, Señor, y a cada corazón. Y ayúdanos a entender que lejos de ti nada somos, nada bueno hay. Pero si estamos contigo, Señor, las riquezas de gloria del Padre también serán nuestra riqueza en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Que no haya ningún corazón que hoy se endurezca frente a tu voz, sino que haya corazones sensibles y dispuestos, Señor, a ajustarse a tu plan y a despertarse del sonambulismo espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un abrazo que tenés al lado, decirle despertate en el nombre de Jesús. Te necesitamos bien despierto, bien activo en la obra.